Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de a la hora que nos estéis escuchando. Nostalgia Racing, el podcast, que volvemos en noviembre. Volvemos con un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, Agradeceros, por supuesto, la grandísima acogida que está teniendo el pasado dedicado a Henry Toivonen. Pediros disculpas también por los problemas de audio a los que nos hemos enfrentado con la mezcla del último que hemos preparado dedicado al Opel Ascona 400, pero bueno, estamos aquí para subsanarlo. Como siempre, este que os habla, Alejandro Becerra, y al otro lado de la línea microfónica, mi compañero en Nostalgia Racing, don José Menéndez Oliva. Don José, bienvenido, ¿cómo estamos? Pues muy bien, Alejandro. Bueno, y bienvenidos todos, donde estéis y a la hora que nos escuchéis. Muy bien, con muchas ganas de hacer este nuevo capítulo. Espero que la voz me acompañe, que estos rigores del otoño, así un poco, no digamos intempestivo, pero sí que fresco en el norte, me están pasando un pelín de factura y espero que, bueno, que la voz me acompañe. El tema creo que es muy interesante y, bueno, nada, dispuesto al lío. Sí, un tema muy interesante, como bien dices, porque hoy vamos a iniciar una serie de 2 programas. Es un formato nuevo, vamos a ver cómo funciona. Yo creo que va a quedar bastante interesante. Y es que hoy vamos a hablar de esos pilotos que han triunfado o han tenido éxito, carreras exitosas por lo menos, tanto en los circuitos como en los rallies. Ya sabéis que en Nostalgia Racing somos amantes de los rallies, es nuestro principal campo de trabajo al que le dedicamos la mayor atención, pero no queremos dejar de lado los circuitos y por eso, qué mejor manera que aprovecharnos de esos pilotos que, como ya decía, han brillado tanto sobre las carreteras de nuestro país e incluso internacional, como en los circuitos. Hemos hecho una selección porque, aunque pueda parecer lo contrario, no hay muchos volantistas que hayan compatibilizado las dos especialidades. Hemos hecho, como digo, una selección de 6 pilotos y en este primer programa lo vamos a dedicar íntegramente a su carrera en los circuitos. Básicamente porque la gran mayoría de ellos debutaron sobre los circuitos para luego pasarse a los rallies. Eh, Hablando un poco de esto el otro día con José, creo que fueron pilotos, yo creo que ya las últimas generaciones ya podemos considerarlos como un escalón más, un peldaño formativo más, porque digamos que la competición en circuitos enriquece y mucho la competitividad luego en los rallies. ¿No opinas esto, José? Sí, desde luego. Y se ve porque los pilotos que debutan en circuitos, luego digamos que tienen un feeling especial, tienen una manera especial de preparar y de afrontar las carreras. Y es una escuela, es un bagaje que luego les da un carácter especial, como iréis viendo. Bueno, decimos esto porque eh, viendo entrevistas de Carlos Sainz, que por cierto no vamos a tratarlo en este programa, aunque sí que ha tenido cierta carrera en los circuitos y posteriormente con gran éxito en los rallies, ¿no? Como no podía ser de otra forma, contaba en una entrevista que a él los circuitos le habían enseñado, digamos, a tener la atención hasta en el más mínimo detalle. Él contaba, por ejemplo, que algo tan nimio como la colocación del espejo retrovisor externo, él lo aprendió a tener, a fijarse mucho en los circuitos para tener controlados a los rivales, como no podía ser de otra manera, y que ese gusto, esa atención por cuidar hasta el último detalle, luego lo extrapoló o lo llevó al campo de los rallies, donde fue su campo de actuación, donde obtuvo los grandes éxitos y le sirvió muchísimo para su progresión, aparte de las trazadas, aparte del feeling especial que nos comentaba José. Antes de comenzar, recordaros que nos podéis encontrar en Facebook, en nuestras redes sociales, en @nostalgiaracingteam o Racing Team, para los de la LOXE.
Tenemos también en Twitter, que por cierto, en Twitter estamos recuperando viejos artículos de este Facebook y republicándolos a través de un formato de hilos, que la verdad que está teniendo bastante éxito. Ahí nos podéis encontrar como @nostalgiaracing2902. En Instagram también tenemos una cuenta con el mismo nick, @nostalgiaracing2902, y el blog que la semana pasada, perdón, en el anterior episodio, que semana pasada, ya no sé ni en qué día vivo, que hemos iniciado. José ya le ha echado un vistazo y creo que ha quedado bastante chulo, ¿no, José? Sí, la verdad es que me gusta mucho y tiene la facilidad de lo que comentábamos, la indexación de los artículos, la consulta de artículos publicados anteriormente. Creo que os va a gustar mucho, la verdad. Bueno, pues ya os invitaremos cuando lo tengamos un poco más adelantado. La verdad es que ya está hecha la estructura. Ahora solo hay que ir subiendo contenidos. Vais a poder también encontrar todos los episodios de este podcast para que os sea más cómodo de encontrar, que no tengáis que salir a aplicaciones externas. Y bueno, por nuestra parte, hechas las presentaciones, creo que lo mejor sería irnos al turrón, pero antes hacemos una pequeña pausa musical y ya retoma José con el primero de esos pilotos que, insisto, en esta ocasión, en este episodio, solo lo dedicaremos a su vida en los circuitos. Volvemos ahora en breve con el primer piloto circuitero. Bueno, pues como os decíamos, vamos a empezar por el primero. Y el primero en este caso es don Jorge de Bagration. Uno de los protagonistas de nuestro podcast de hoy, la verdad es que tiene una historia cuando menos singular. Y es que la vida de Jorge de Bagration Burkansky daría para escribir una novela y posiblemente también como argumento de una buena película. Nuestro hombre nació en 1944 en Roma y era descendiente directo de la dinastía de los Bagrátidas, quienes habían ostentado el trono de Georgia durante 10 siglos desde el siglo IX hasta el siglo XI. Era hijo de Irakli Gregorevich, príncipe de Georgia en el exilio, y de la condesa italiana María Antonieta Pasquini. Desgraciadamente su madre falleció en el parto y la familia, entre la pesadumbre y la situación del país en plena Segunda Guerra Mundial, imaginaos la Roma del 44, decide a los pocos meses de su nacimiento trasladarse a España. A los 6 años de edad, su abuelo le regaló un coche eléctrico y el pequeño Jorge, aún sin sospecharlo, comenzó a dejarse atrapar por el virus de la conducción. Con apenas 16 años ya se inició en el mundo de la competición, aunque en este caso a lomos de una moto, como tendría alguno de los restantes protagonistas de este capítulo. Y durante los siguientes años el inquieto Bagration se dedicó a montar y probar diferentes engendros, acoplando chasis de un fabricante con motores de otro. Pero todo ello con cierto éxito, ya que a primeros de los 60 llegó a terminar tercero en el Gran Premio de Madrid de motociclismo, y curiosamente en lucha con otro hombre ilustre en los circuitos, aunque en este caso de nacionalidad francesa, os sonará el nombre, un tal Jean-Pierre Beltoise, casi nada. En 1963, tras su experiencia sobre dos ruedas, se pasa a las 4. Y gracias a los contactos dada su posición social, la verdad es que la familia Bagration, pues bueno, se defendía más que honorablemente, y a sus frecuentes viajes a Italia, consigue inscribirse sobre un Fiat 1600S. Para que os imaginéis, un Fiat 1600S era un coche descapotable con motor de 1600 centímetros cúbicos y en esos primeros de los 60 era realmente un lujo. Era un coche no muy habitual y que había que hacer una importación especial con unos permisos que, bueno, la familia Bagration se ocupó de solventarlos. Y con ese coche se inicia en la subida a la Cruz Verde en la provincia de Madrid, famosa subida que hay en la Sierra Madrileña, a la que ahora acuden todos los moteros, y fue en la que él hizo su primera carrera sobre 4 ruedas. Al año siguiente vuelve a participar en montaña con otro vehículo de la marca turinesa, porque consideraba que, bueno, que el Fiat 1600 era demasiado de paseo de boulevard. En este caso, un 850 Abarth. Y será a partir de 1965 cuando ya debute en rallies con un Mini Cooper. Incluso se permitió el lujo de disputar el por aquel entonces prestigioso rally Bayona-Costa Vasca, que se desarrollaba entre el País Vasco francés y el País Vasco español, a bordo de un Alpine A110 semioficial.
Al año siguiente, 1967, fue un año clave ya que comienza a compatibilizar participaciones en rallies con sus inicios en circuitos. Y aquí lo hizo a lo grande, puesto que la primera carrera oficial de carácter internacional disputada en el recientemente inaugurado circuito del Jarama, la Fórmula 2 del Campeonato de Europa habían conseguido traer los organizadores. El romano se inscribió con un Alpine M67 cedido por Renault, con el que ya veis que tenía bastante buena relación. Contra nada menos que apellidos de la talla de Jim Clark, James Stewart, Jochen Rindt, Surtees, Graham Hill, Jack Brabham. Como veis, la flor y nata de la Fórmula 1 en los siguientes años. Y Bagration se situó al final de la carrera nada menos que en el cuarto lugar, solamente 2 segundos del ganador, el italiano Mauro Bianchi, un hombre rapidísimo y también con experiencia. Al año siguiente vuelve a deshojar la margarita de rallies versus circuitos, decantándose en esa ocasión por las pistas, llegando incluso a inscribirse en el Gran Premio de España de Fórmula 1, a bordo de un Brabham con el que saldría sexto en la parrilla. Pero desgraciadamente la mecánica le falló a mitad de la carrera. Ese año, junto con el gran Alex Soler-Roig, se embarca en el proyecto de la Escudería Nacional en la Fórmula 2, bajo el patrocinio principal de una marca de línea, el antiguo Instituto Nacional de Industria, como era CS, que eran las siglas de la empresa estatal de refinados del petróleo Calvo Sotelo. Pero la aventura no tuvo demasiado éxito y por múltiples causas la temporada fue un desastre, con numerosos abandonos y clasificaciones fallidas, con el único consuelo de un sexto puesto en la carrera de casa en el Jarama. Al año siguiente, en 1969, el polifacético hispano-georgiano no dejó de participar en otras disciplinas, como en turismos en circuito en el europeo, así como en algunas pruebas nacionales de resistencia, como las 12 horas de Montjuïc, con el mencionado Soler-Roig de compañero, sobre un Porsche 908. En 1970 se dedicó plenamente a los circuitos y a las pruebas de montaña. Deciros que en esa época el Campeonato de España de Velocidad en circuito aglutinaba pruebas de montaña y pruebas de circuito. Dado que no había demasiados circuitos en España, se puntuaban también las carreras en cuesta. Principalmente a bordo del Porsche 908, que había adquirido a su excompañero en CS Soler-Roig. También participó en numerosas carreras en Sudamérica, sobre todo en Brasil y Argentina, así como alguna incursión en turismos en la vieja Europa. Un año después, en 1971, el objetivo de Bagration con el apoyo de CS fue el Nacional de Montaña, y salvo alguna salida al país vecino de Portugal, su programa se centró en España, puesto que en el que al final consiguió el campeonato de montaña y el subcampeonato de turismos, pero en este caso con un Alfa Romeo GTA. En 1972, después, el año anterior, el 71, CS había restringido un poco el apoyo, pero en 1972 volvió con fuerza y apoyó con una fuerte inyección económica al equipo, lo que le permitió disputar casi íntegramente el Campeonato de Europa de Fórmula 2 a bordo de un Lola con motor Chevrolet. Los resultados fueron dispares, a pesar de todo, consiguiendo finalmente una sexta posición en el campeonato. Asimismo, durante ese año, nuestro príncipe georgiano disputó numerosas pruebas de resistencia, entre las que destacan, como no, las 24 horas de Le Mans, los 1000 kilómetros de Buenos Aires, las 6 horas de Daytona o los 1000 kilómetros de Nürburgring. Como podéis comprobar, un no parar que da buena fe de la competitividad sobre cualquier cosa que tuviera 4 ruedas y un volante de Bagration. Los 2 años siguientes, 1973 y 1974, vieron a un Bagration dedicado plenamente a los circuitos, tanto en España como en el extranjero. Y para no extendernos demasiado, solo me centraré en su frustrada participación en el Gran Premio de España de Fórmula 1, en 1974, en la que después de plantear una operación perfectamente organizada con un Surtees y el apoyo principal del Corte Inglés, amén de otros patrocinadores menores, la retirada in extremis de su patrocinador principal, la cadena de la gran empresa, el Corte Inglés, le supuso un gran disgusto al protagonista y por supuesto una enorme decepción para sus seguidores, quienes esperaban de él una actuación destacable a tenor de sus dotes y experiencia. Los años siguientes, del 75 al 81, los dedicó a los rallies y como ya os comentó Alejandro, eso vamos a exponerlo detalladamente en el siguiente capítulo. Por lo que me voy a ir
al último año de su carrera deportiva, que fue el 82. Esta sería la última temporada completa de Bagration en competición y se la tomó de una manera especial. Recordaros que Bagration había sido 2 veces campeón de España con un Lancia Stratos y con ese mismo coche decide participar en circuitos. Concretamente la disciplina de turismos especiales que se desarrollaba en el Campeonato de España de velocidad en circuito. De las 10 carreras que constaba, 7 se disputaban en el circuito del Jarama, lo que le facilitaba mucho la vida, porque ya de aquellas él se había trasladado a vivir a una casa en Cercedilla, sus negocios le empezaban a ocupar demasiado tiempo y no quería dedicarse al mundo de los rallies, que hasta esos años le había dejado exhausto de tiempo. Para ello, bueno, adaptó mínimamente su Lancia Stratos, que era un vehículo que contaba con un cambio muy corto, pero un motor muy potente, y se lanzó al campeonato. Como os decía, pese a no ser un coche inicialmente diseñado para las pistas, el Stratos y Bagration se defendieron más que honorablemente esa temporada, ayudados en parte por los ratoneros del Jarama. Pese a que el motor del Lancia llegaba al corte en varias ocasiones, debido, como os decía, a lo corto de su desarrollo, y que prácticamente, exceptuando el SEA 131 Proto de Santiago Martín Cantero, un señor aparato potente y además con una aerodinámica muy estudiada, prácticamente no tuvo rivales. Al final consiguió un nuevo cetro nacional, esta vez en turismos especiales. Y a partir de finales de año ya Bagration cuelga el casco, los guantes y se dedica a otras tareas. Falleció desgraciadamente en el año 2008 víctima de una hepatitis y, como anécdota más bien, fue enterrado con honores casi de jefe de Estado en su país de origen, en Tiflis, tras un funeral oficiado por el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Descanse en paz, don Jorge de Bagration. Bueno, José, y después de este repaso con el que hemos iniciado este programa dedicado a los pilotos de circuitos y de rallies, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa musical? Y ya regreso yo con el siguiente elegido. Pues me parece perfectamente. Bueno, pues vamos con el segundo de nuestros protagonistas en esta ocasión. Vamos a hablar, yo creo que el iniciador de una saga automovilística, yo creo que el primero de los iniciadores de las sagas automovilísticas que hubo en nuestro país. No es otro que don Salvador Cañellas. Y es que este polifacético piloto catalán pues tuvo unos orígenes sorprendentes. Básicamente porque Salvador Cañellas es el primer piloto español en vencer en una prueba de MotoGP, con una Bultaco en 125, inscribió su nombre en el palmarés como el primer español por delante de Nieto, por delante de Herrero. O sea, es todo un privilegio que uno de los pilotos, de los favoritos de Nostalgia Racing, también tenga la suerte y la virtud de estar en el palmarés nada menos que de MotoGP. Esto ocurrió en el año 1968, pero rápidamente Salvador Cañellas se encontró con no poder continuar, digamos, su carrera en el motociclismo, y tuvo la suerte de que en 1969 Fasa Renault creaba la primera edición de sus famosísimas, posteriormente, Copa Renault, a imitación de las que ya se estaban celebrando en otros países europeos, principalmente en Francia, en la que contaban con un grandísimo éxito. Como decimos, debuta en el Jarama con un Renault 8 TS y lo hace cambiando un vehículo que él tenía particular, un SEAT 124, por el R8 de un conocido, al que le montó barras y las caídas negativas habituales con las que se ha hecho tan popular la imagen de este vehículo en todas las fotografías de la época, ¿no? En su debut ya marca la vuelta rápida en carrera y la pole position, pero solo pudo finalizar tercero,
ya que al no haber estudiado bien el reglamento de la prueba, no había sustituido los frenos, pensando que esto no se podía hacer. A partir de ahí, y ya con un equipo de frenos similar al de la competencia, vencería en 5 pruebas de esa primera edición de la Copa. Me gustaría comentar la anécdota de que le sucedió en el circuito de Alcañiz, ¿no? Este circuito de Guadalhorce, que tanto nos gusta a los aficionados a los rallies, pues allí, apenas unos metros después de la salida, como todos sabéis, está la curva denominada del embudo, y pues iba en paralelo con dos de sus rivales, le pegaron un fuerte golpe que le abolló completamente la aleta delantera, con lo que rozaba por la rueda. Salvador Cañellas, ni corto ni perezoso, continuó unos metros y en el primer hueco que encontró se detuvo con una piedra que encontró a pie de pista, sacó el bollo porque obviamente se dio cuenta de que seguir en esas condiciones iba a ser imposible y digamos que se incorporó a la carrera en la última posición. Realizó una remontada espectacular, ¿no? Pasaba, como ya decía, en última posición, remontó a todos y en la última vuelta, a pocos metros, el que iba dominando, liderando en la categoría en aquella ocasión, pues no hizo otra cosa que dejarle pasar, viendo el ímpetu y la fuerza con la que llevaba Salvador Cañellas. Es decir, que la diferencia de pilotaje que tenía Salvador sobre el resto de competidores era muy clara. Como premio a, digamos, a esta primera victoria en la Copa Renault, Fasa Renault le ofrece participar en un desafío que se organizó en el circuito del Jarama entre los mejores pilotos de la Copa Renault 8TS en Francia y en España. Ahí, compartiendo equipo con Curo Villacieros, se impuso a todos los especialistas franceses, lo que dejaba en buen lugar el nivel que tenía ya Salvador Cañellas y que, recordemos, había debutado esa temporada. Es decir, es un piloto absolutamente dotado de un talento natural espectacular. Siguiendo además con los premios que en aquella ocasión, o los regalos que Renault le hace a Salvador Cañellas, pues le ofrece que debute en los rallies con un Alpine Renault semioficial, y que le pone las cosas muy complicadas. Ya, ojo, ya en su debut, él ya había hecho alguna participación como copiloto, pero al volante todavía no había tomado la salida en ninguna de las pruebas, y le pone las cosas francamente complicadas al que sería campeón de España, Lucas Sainz, pero bueno, eso ya lo contaremos, como nos dijo José, en el siguiente episodio. 1970 es un año bastante complicado. Salvador Cañellas no estaba demasiado bien económicamente, no se podía permitir dar saltos muy grandes en su carrera, y Renault no le permite participar de nuevo en la Copa Renault 8TS, ya que en el reglamento se impedía que los vencedores pudieran repetir. ¿Qué hace Salvador? Bueno, pues en aquella época, digamos que con unos amigos, compra un gogomóvil, un pequeño microcoche, y digamos que se pone a experimentar, ¿no? Pues le cambia los escapes, tirando un poco de los conocimientos que él atesoraba ya de su etapa con las motos. Utiliza mucha de la tecnología de dos tiempos que habían aplicado los técnicos de Bultaco a su moto, con la que ganó y participó en el Mundial, y la verdad es que hizo un verdadero prototipo al que los periodistas, la prensa de la época, le denominaba el platillo volante. Era un microcoche, como decía, de 500 kilos de peso, con el que se imponía a los turismos de más relumbrón de la época, y al que Salvador Cañellas cuenta en una entrevista que llegaron a sabotear para evitar eso, que siguiera humillando a todos los pilotos con muchísimo más presupuesto y que contaban con los vehículos más potentes y más en forma de la época. Como decíamos, Cañellas se muestra como un excelente ingeniero al encargarse prácticamente de todo su concepto, del desarrollo y de la puesta a punto. Gracias al rack, además de compatibilizar con ese gogomóvil que causó sensación,
Participa en las 12 horas de Barcelona en el circuito de Montjuic. Allí corre con un 911R, que era propiedad del RAC, y cuando dominaba al resto de los vehículos de su categoría, incluido el Porsche de los hermanos Kremer, rompe el motor al quedarse sin aceite y se ve obligado a abandonar. En las 3 horas nacionales vuelve a participar y de nuevo compartiendo equipo con Planas y participando con un Mini Cooper con el que consigue la victoria. Una firma catalana de monoplazas, que luego tendría gran éxito, Selex, viendo, digamos, las capacidades, tanto volantísticas como a la hora de poner a punto un modelo, le ficha para su proyecto en la Fórmula 3 europea y que, lastrado con un motor un tanto vetusto, apenas participó en 2 pruebas, en Nogaró y en el circuito de Montjuic. Sobre el circuito francés no pudo ni tomar la salida al disputarse la carrera bajo una fuerte lluvia y no contar el equipo con tan siquiera ruedas de agua. Además, después de salir de Nogaró, el monoplaza, mientras era trasladado a su base en Barcelona, sufre un fuerte golpe, con lo que el equipo tiene que rehacerlo para poder salir en Montjuic, segunda carrera en la que iban a participar y en la que, debido a los problemas, al montaje, a la reparación, apenas pudieron cubrir 100 metros. Tras estos fiascos, como decía, Selex abandonó su proyecto de Fórmula 3, pero Salvador continúa en el equipo poniendo a punto el nuevo proyecto de la firma, que no era otro que el Fórmula 1430. Trabajó intensamente en la puesta a punto, tanto en Calafat como en el Jarama, pero Cañellas cuenta que Selex no contaba ni muchísimo menos con el mejor motor de la categoría. 1971, en el debut de la categoría, de la fórmula creada por SEAT, finaliza tercero y ya al año siguiente, 1972, con un buen preparador de motor, consigue alzarse finalmente con el título. Ese año compatibilizó la Fórmula 1430 con el Campeonato de España de Rallys y, tras situarse en cabeza del campeonato, SEAT decide crear su propio departamento de competición. Es decir, que podemos agradecer la exitosa, mejor dicho, división de SEAT, SEAT Sport, a Salvador Cañellas, ¿no? Que fue el que sembró o hizo que germinara esta división de la firma catalana. En el 74, tras un año en el Campeonato de España de Rallys, regresa a los circuitos con el nuevo Fórmula 1800, un coche ya bastante serio que incluía el chasis monocasco, el motor V-Arbolt de SEAT de 1800 centímetros cúbicos y un cambio Hewland. Fue un proyecto muy gratificante porque la puesta a punto la realizó íntegramente, como decíamos, Salvador Cañellas, finalizando tercero en el campeonato. Paralelamente, Salvador iba haciendo crecer su prestigio como un excelente probador e ingeniero, ¿no? Por esa sensibilidad a la hora de poner a punto el vehículo. Tal es así que Van Hol, el carrocero de autocares, que era un verdadero apasionado de la competición, estaba realizando una barqueta y contrató a Cañellas para ayudar a su puesta a punto. Apenas tuvo una jornada de test con ella en el Jarama, pero pronto se dio cuenta de la escasa competitividad de un proyecto demasiado parecido a la Lola, que tantos éxitos cosecharía en nuestro campeonato de España de montaña con Juan Fernández o con Luis Vilariño, entre muchos otros. En el 79, después de su periplo, de su paso por SEAT Competición en el formato de rallies, regresa al Campeonato de España de Turismos con un SEAT 124 2100 dentro del equipo oficial, luchando contra Hansi Babler, otro catalán que corría con idéntica montura, aunque preparado íntegramente en sus talleres. Finalmente, Cañellas, como no podía ser de otra manera, y apoyado por la firma SEAT, conseguía el título. Ya en el 80, fue el encargado de hacer el desarrollo del 131 Grupo 5, un espectacular modelo que nos dio un no menos espectacular campeonato, en el que este 131 alado, muy parecido al Batmóvil cuando lo vemos en las fotografías, se medía, entre otros, con el Escort Zaspid de Peñacova, ganador a la postre del campeonato, y los Chrysler 180 denominados portaaviones, o los Volkswagen Sirocco de Verdú o Sanz de Madrid.
Salvador Cañellas después retomaría su carrera y la redirigiría de alguna manera a los Rays, durante se mantuvo algunos años, y así como ejerciendo como monitor en el circuito de Campadró y en Calafat, entre muchos otros, pero prácticamente su canto de cisne, tanto en los rallies como en los circuitos, sería en este año 1980, y diciendo prácticamente adiós, exceptuando una emotiva participación en las 24 horas de Cataluña, en la que compaginó o compartió, mejor dicho, un Seat León con sus dos hijos en esta prueba, y que obtuvieron un brillante sexto puesto. Bueno, pues yo creo que lo mejor después de esta pausa musical es seguir con otro de los protagonistas de este primer capítulo de rallies y circuitos, en concreto el apartado de pilotos en circuitos. Y el siguiente os va a sonar, aunque sobre todo os va a sonar mucho de los rallies. Nuestro protagonista es Pep Basas. En 1961 nació en el pequeño pueblo de Seva, en plena zona Racing del Montseny, el tercer hijo de una familia de 6 hermanos, Josep Basas Vilasís. Ya desde niño, Josep, al que todos llamaban Pep, se sintió atraído por la velocidad. Y poco después de cumplir los 18 años, comenzó a trabajar de aprendiz en el concesionario Renault de Vic. Pero en sus horas libres, el bueno de Pep se dedicaba a preparar un flamante R8 TS naranja con el que debutaría en competición en 1981. Los años siguientes no voy a entrar a detallarlos porque, como os hemos comentado, vamos a analizarlos en el segundo capítulo, en el apartado de rallies, por lo que me voy a ir a su primera temporada en circuitos. Primera temporada que fue la de 1991. Como os decía, después del exitoso periplo en los rallies, el equipo de Basas, el equipo Blaupun BMW, decide lanzarse a la aventura de los circuitos. Y para ello se inscribe en el CET, o lo que es lo mismo, el Campeonato de España de Turismos. En el primer año en esta nueva disciplina, el equipo se trae de ProDrive una unidad ajustada ex profeso a la particular reglamentación que tenía nuestro campeonato. Y para ello, el M3 se equipó con unas suspensiones desarrolladas para su uso en circuito por un especialista en la materia, como era la gente de JJ Cobas, con una grandísima experiencia, sobre todo en motociclismo. El motor tenía una preparación muy próxima a Grupo N, alcanzaba poco más de 240 caballos, pero no llegó a tiempo para la primera carrera y tuvo que incorporarse al campeonato en la segunda cita en Jerez, donde ya consigue un magnífico segundo puesto, solamente por detrás de todo un expiloto de Fórmula 1 como es Luis Pérez Sala, quien corría en esos momentos con un Alfa Romeo América. En la siguiente cita en el Jarama se sube al podium con un tercer puesto, pero posteriormente es descalificado ya que había polémica, ya los comisarios deportivos consideraban que la suspensión delantera desarrollada por Cobas no se ajustaba exactamente a lo que decía el reglamento. Tras el Jarama vino la carrera de Albacete, y fue aquí donde el gran Basas, una vez solventados los problemas reglamentarios que os comentaba, consiguió su primera victoria en circuitos, ya en su tercera participación. En la siguiente carrera, y debido al lastre que era obligatorio que equipase a los vehículos que habían ganado una carrera, se vio penalizado en la salida y durante el desarrollo de la carrera, evidentemente. Y además se encontró con un auténtico especialista en la disciplina, como era Kuru Villacieros, quien se había traído otro M3 preparado nada menos que por los germanos de Schnitzer, y no pudo conseguir una nueva victoria, obteniendo de todas maneras el segundo cajón del podio. Las citas catalanas de Calafat y Montmeló no fueron demasiado favorables al equipo, pero en la última carrera del año, la digamos más realística de todas, el circuito urbano de Alcañiz, que ya os ha comentado Alejandro, aquí sí que consiguió un gran resultado, sobre todo teniendo en cuenta que él era un debutante en el exigente trazado turolense, y nada menos que lo que consiguió fue otro segundo puesto. Son famosas las imágenes del M3 saliendo cruzado de la curva del puente, os recomiendo si no las conocéis, pero de todas maneras pronto la subiremos a nuestras redes sociales y a nuestro blog, donde podréis disfrutar de ella. Al año siguiente, que todos recordaremos como el año de las Olimpiadas o la Expo, el famoso 92, el equipo BMW cambia de patrocinador, saliendo Blaupun y entrando otra tecnológica, aunque en este caso nipona como era Sony.
Y en este año, tras el 91 de rodaje, las esperaciones ya eran mucho mayores, pero también es verdad que los rivales. Y entre ellos varios con la misma montura. Como os había comentado, el equipo Villacieros, otro rallyman ex tramos, como era el canario José Mari Ponce, quien había alquilado una segunda unidad al equipo y decorada con los colores de sus patrocinadores personales canarios, y Santiago Martín Cantero con otro M3, entre otros. En la primera carrera en el Jarama ya finaliza segundo tras el Ford Sierra de Palau, pero primero de la jauría de M3 que perseguían al Ford. En la siguiente cita, en Calafat, cuando está situado en las primeras posiciones, tiene que entrar en boxes por un problema eléctrico, perdiendo una vuelta y toda opción a victoria. Un segundo puesto en Momeló dio paso a dos sonadas victorias en Albacete y Alcañiz, que le propulsan a los primeros puestos del campeonato. Otro segundo en Montmeló y un tercero en Albacete fueron los resultados finales de una temporada en la que sus esperanzas iniciales de alzarse con el triunfo se toparon, por una parte, con el coche hermano de Curvillacieros, quien la verdad es que realizó una temporada fantástica y fue quien se llevó el gato al agua, y por otra la consistencia de un Carlos Palau con un Ford Sierra altamente competitivo que logró el subcampeonato con solo 2 puntos de diferencia sobre Villacieros. Pasas tuvo que conformarse con el tercer lugar en la clasificación final. La temporada siguiente, la del año 93, el año posterior a los fastos del 92 y que tanto nos pesó a España económicamente, no le permitió brillar demasiado, ya que su mejor resultado y a la postre su única victoria fue en el Jarama. Todo ello, como veis, dio lugar a un pobre balance con un quinto final en el campeonato. En el 94, la llegada de los llamados Clase 2 FIA al campeonato, que además pasa a denominarse de superturismos, divide a este en dos categorías. Por una parte, y postulándose a los puestos de honor en los Clase 2 FIA, y por otra, digamos, el resto de vehículos. Los M3, los Ford Escort, que habían debutado el año anterior, los Ford Escort Cosworth, que por el factor factor multiplicador por llevar un turbo, superaban los 2 litros. Y a partir de entonces, tanto los M3 como los Ford Escort tendrán muy difícil alcanzar posiciones de podium y van a pelear en el centro del pelotón por la categoría de turismos. Tras una temporada difícil, peleándose con duros rivales en medio del pelotón, Pasas consigue al final una tercera posición en el campeonato gracias a 2 victorias de clase. Lo último que he podido encontrar es que, bueno, aparte de alguna incursión que ya os mencionaremos más detalladamente en el año 95 en rallies, Basas realiza 2 carreras en el año 97 en un digamos, bueno, una intentona frustrada del campeonato, puesto que solo disputó 2 carreras. Y aunque hay archivos en los que figura como campeón de España, vamos a dejarlo un poco entre comillas sin restarle el máximo mérito, ya que es un campeonato que se frustra por la falta de competidores. Digamos que en la primera carrera nada más que 10 coches se inscribieron. Como veis, una vida bastante fructífera en los circuitos para un hombre tan puramente realístico como era el bueno de Pep Basas. Sí, José, y es que a mí me gustaría comentar un poco de Pep Basas. Si bien nuestros dos protagonistas anteriores nos quedan un poco más alejados en el tiempo, de Pep Basas vivimos en primera persona lo que fue su carrera. Me llama poderosamente la atención que Pep Basas esté considerado por todos los aficionados un piloto de rallies cuando prácticamente estuvo los mismos años en circuitos al máximo nivel en el Campeonato de España que prácticamente en rallies. Es algo bastante curioso. Sí, es curioso y no sé si se debe al tratamiento que le dio la prensa o a qué motivo, pero la verdad es que cuando hablas con la gente de Basas, la referencia que tiene son los rallies. Y ya veis, como os decía, en su segundo año en el campeonato estuvo muy cerca de conseguirlo. La verdad, encontrarse a dos rivales de tanta entidad, bueno, 2 entre todos los demás que estaban, pero 2 rivales como Cruvillacieros y Carlos Palau no le dejaron conseguir ese título. Pero es verdad que podía haber tenido, realmente si hacemos un balance, podía haber tenido los mismos resultados en cuanto a campeonatos o subcampeonatos en circuitos como en rallies.
Sí, y qué bonito, por cierto, ahora que estabas comentando, qué bonito estaba aquel campeonato de España, aquel Z, aquel campeonato de España de turismos, circuitos como Calafat, Alcañiz, el viejo trazado del Jarama, y luego, bueno, los que se fueron incorporando nuevos como la Torrecica en Albacete, Jerez, por supuesto, pero qué bonitas eran ver aquellas parrillas absolutamente colmadas de pilotos, porque había carreras con veintitantos, si no digo mal, ¿no? No, no, por supuesto. Y lo vamos a ver más adelante, no os quiero adelantar, pero otro de nuestros protagonistas vamos a verlo en plena explosión de éxito del Campeonato de España de Turismos o Superturismos, como se denominó más adelante. La verdad es que es algo que echamos en falta, aunque nosotros somos de espíritu realístico, yo el seguimiento y esas parrillas llenas de vehículos de todas las marcas, con un altísimo nivel de pilotos, con un elenco de pilotos europeos que acudían a las carreras, es algo que hace tiempo que no vemos y que no sé si volveremos a ver. Sí, tú dices que tú eres más de los superturismos, por supuesto, que a mí yo creo que fue cuando, para mí, desde mi punto de vista, no desvirtúa, porque es que el campeonato de España con los BMW M3, con los Sierra Cosworth, con aquellos grupo N y medio, yo creo que le daban precisamente el sabor particular, ¿no? Era un campeonato muy nuestro, con un reglamento único prácticamente a nivel mundial, que luego sí, por supuesto, como tú bien dices, nos trae a los superturismos, al grupo 2, ¿no? La categoría 2, digo bien, de la FIA, Sí, la clase 2, la clase exactamente. 2, correcto, en la que, bueno, pues ya se incorporan marcas como Nissan, como Audi, como Ford, con los Mondeo y demás, ¿no? Y que atrae a un buen número de pilotos a nuestro campeonato. Pero insisto, a mí, aquellos patrocinadores locales, recuerdo los BMW M3 patrocinados por Surfing. No sé si recuerdas aquella marca, aquel intento de la firma de la casera de sacar un refresco propio, ¿no? Yo creo que nos llenaba de orgullo, era todo como muy español, muy único, muy nuestro. Sí, 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 realmente. No, no por corregirte, sí, el Surfing patrocinaba a los Alfa, el Eh, equipo Alfa, quiero recordar, sí. Yo creo que inicialmente con los 33 y luego con los 75. Era un campeonato muy, muy particular, como bien dices. Y otro de los vehículos, ya que estamos hablando un poquitín de la variedad, ese Godzilla, ese Nissan Skyline que se bueno, trajo Luis Pérez Sala, ahí veíamos de todo, era una auténtica ensalada de prestaciones bastante equilibradas unas con otras, con los pesos, con las potencias, y era un campeonato muy especial. sí, porque como tú dices, mira, ya se me había olvidado ya que el equipo Nissan ya debuta en esta categoría, en este grupo N y medio, podríamos denominarlo así, en el que también recordemos compartían parrilla con los grupos A, pero limitados a la extracción delantera, ¿no? Estaba Antonio Albacete con el Fiat Tipo, Adrián Campos, que compartía equipo con Albacete, estaban los Clio 16 válvulas de Mora y algún otro piloto que ahora no recuerdo porque estoy hablando de memoria, pero que insisto, que le daba un sabor muy especial a ese campeonato y que además tuvimos la suerte incluso de que Televisión Española pues ofrecía bastantes de estas carreras a través de Teledeporte. Bueno, había que buscar un poquitín, pero no era infrecuente ver estas carreras en directo. No, no, no lo era. Y haciendo un apunte de archivo, creo que el nombre que tenías en la punta de lengua era Josep Arqué con el Calibra a tracción delantera. Un vehículo curiosísimo y espectacular que veíamos disputar el campeonato. No os lo puedo asegurar, pero quizá con el tiempo pueda tirar de archivo y llegar a encontrar alguna carrera de esas que pueda tener en mi archivo particular en VHS. Tendría que buscarlo y me llevará mi tiempo, pero bueno, ahí queda el reto. Yo creo que sería bonito dedicar un Nostalgia Racing mucho más circuitero a esos años de la categoría, ¿eh? Lo dejo ahí, a ver que vete preparándolo, José, porque la verdad es que podía estar muy chulo, muy bonito. Pues sí, claro que lo podía estar y el reto ya sabes que yo te lo acepto enseguida. Bueno, pues después de este repaso que nos ha hecho José a Basas, a la carrera en circuitos de Pep Basas, hacemos
pequeño lapso para que os toméis un café o, bueno, o hagáis lo que queráis y retomamos ya con el siguiente de nuestros pilotos. Alberto Berti Evia, o Alberto Evia Jr., nacía en Pola de Siero en 1974. Desde muy pequeño mamó el automovilismo, como no podía ser de otra forma. Su padre era el piloto asturiano Alberto Evia. Así que ya en 1991, con 17 años, obtiene su primer título. Se proclamaba campeón de Asturias de karting. Este título le permite acceder a la selección del equipo de la Federación Española, un equipo que por aquel entonces pues, se encargaba de promocionar a los nuevos valores, proyectar sus carreras a modo de lo que está haciendo ahora la Federación con el Spain Rally Team. Pues en aquella época se había dirigido a los circuitos. La verdad es que dio pues bastantes buenos resultados, porque hay que recordar que, por ejemplo, Pedro Martínez de la Rosa en aquellos años estaba integrado dentro de este equipo. Como decíamos, Berti Evia pasa a esa primera selección y comienza su carrera nada más y nada menos que en la Fórmula 1. Bueno, no os asustéis, no es la máxima categoría top del motorsport, no, se trata de la Fórmula Fiat 1. Esta pequeña broma con la que jugaban los hombres de marketing de Fiat en aquellos años. Era una categoría de acceso, la verdad que muy interesante. Era un vehículo íntegramente desarrollado y fabricado en España que se corría con los motores de 70 caballos que equipaban los Fiat 1. Ese primer año, esa primera temporada, finalizaba tercero en el campeonato, aunque se llevaba su categoría, finalizando primero de los juniors. Ya en su segunda participación logra la victoria absoluta, aunque ya vemos que tiene los primeros problemas. Alberto en aquellos años sí que había orientado su carrera hacia los circuitos, pero el presupuesto le obligaba a tomar alguna que otra decisión, ¿no? Además, él, viendo los antecedentes que tenía familiares, seguía teniendo mucha afición por los rallies. Yo creo que José también lo podías ver en las pruebas asturianas, siempre ayudando a su padre, incluso llevando el coche a pasar las verificaciones y demás. Por lo tanto, la querencia que tenía Berti por los rallies era muy grande. Así que en 1995 no da el paso directamente a los rallies, pero sí a una especialidad que él encontraba más cercana, ¿no? Como ya decía, deja los circuitos y se va a correr una copa monomarca ideada por Citroën, que en aquellos años era sin duda alguna la gran locomotora del motorsport en España. Tenía copas en circuitos, en rallies y en montaña, que yo creo que fue la primera y única ocasión en la que el circuito montañero, la categoría, mejor dicho, montañera española, contó con una copa monomarca. La primera edición había sido vencida por Eduardo Chillida, el hijo del escultor, del afamado escultor vasco, y Berti Evia se hace con ese coche ganador, el AX, en una categoría que era denominada Grupo A y medio, un poco, era una categoría Sport, que se corría en el campeonato francés de circuitos, ¿no? La verdad es que era un juguete. Era un coche que no llegaba a ser un prototipo, pero que contaba con un buen número de mejoras en motor y suspensiones, lo que sumado a su bajo peso convertían estos vehículos la verdad es que en un juguete muy efectivo. Como ya decíamos, Evia se había hecho con la unidad vencedora de la edición anterior y se lleva esa copa monomarca, además de, ojo, terminar tercero absoluto en el campeonato, por detrás de una barqueta, la de Aitor Zabaleta, y del M3 del archimontañero por excelencia en nuestro país, que no era otro que Xavi Riera. Después Berti regresa otra vez a los circuitos, a una copa denominada Toyota 1300. Os cuento un poco la historia de esta copa Toyota 1300, que recuperaba los chasis utilizados por la Fórmula Fiat 1,
y les incluía un motor, les propulsaba un motor Toyota de 1.300 centímetros cúbicos. También habían cambiado los neumáticos, utilizando los neumáticos de la firma portuguesa, hispano-portuguesa Camac, en su formato de slick. En la Fórmula Fiat Uno se corría con un neumático prácticamente de serie y aquí se pasaba a utilizar un slick, por lo tanto cambiaba sustancialmente el comportamiento del vehículo, siendo mucho más circuitero, ¿no? Más apropiado para la iniciación al mundo de los circuitos. Berti en esa primera edición se lleva la copa, continúa un año más, pero no puede repetir, y en su última participación en esta monomarca de Toyota finaliza en tercera posición, eso sí, llevándose un par de victorias bastante interesantes durante la celebración de este campeonato. A continuación, Berti, todavía sin tener una clara salida, ¿no? Sin saber aún qué hacer finalmente para reconducir su carrera, continúa en los circuitos y es ahí donde inicia una relación que a la postre resultaría muy fructífera con la marca Renault. Él se inscribe dentro de la Copa Renault en el primer año en que Renault sustituye sus Clio por ya un vehículo un tanto serio, ¿no? Que eran los Megane Coupé, equipados con una caja de cambio secuencial bastante avanzada para su época, y que hacían del campeonato un campeonato súper competitivo, en el que se mantuvo durante un par de temporadas. Se hizo con la victoria en ambas temporadas, y ahí dejó, digamos, plantó la semilla que luego germinaría en un contrato, como ya todos sabemos, con Renault Motorsport. Eh, yo comentaba con José que para mí Berti me parece el primero de los pilotos modernos, ¿no? El primer piloto que es consciente de que para tener una formación adecuada, para convertirte luego en un grandísimo piloto, era muy necesario, como decíamos al principio de este episodio, contar con experiencia en circuitos, José. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad es que dio los pasos como yo creo que había que darlos. Inscribiéndose en un campeonato de monoplazas, unos monoplazas muy sencillos, muy poco potentes, pero en el que había que ir totalmente fino en cuanto a los reglajes y había que ir al límite y había que empezar a conocer todas y cada una de las particularidades de los circuitos y de la conducción. Y creo que fue la mejor idea que tuvieron en la familia Evia, iniciarse en esa disciplina. Luego, desde luego, eso le daría como bien dijimos, mucho feeling y un sentir el coche de una manera muy especial. Y bueno, como también comentaste, creo que fue muy destacable la participación luego en otra disciplina como era la montaña, pero que también exigía una conducción finísima, finísima, con esos coches tan especiales como eran los AX Proto. La verdad es que yo recuerdo alguna carrera de montaña y eran auténticos bólidos, con un motor que aullaba de una manera muy especial. Coches ligeros, coches muy efectivos y fue una pena que durasen poco tiempo. Bueno, comercialmente, claro, duraron lo que duró el modelo AX en el mercado, luego fue sustituido. Pero unos años en los que, como bien decías, Citroën es que lo manejaba todo y se lo comía todo. Tenía puras con el ZX, luego tuvo copas en circuitos y MDT, tenía en montaña, vamos, tenía un departamento de competición totalmente relacionado con el departamento comercial, que desde luego era la envidia de otras marcas. Sí, la verdad es que José María Barroso, que fuera el jefe del departamento de competición de Citroën, que lo creó él prácticamente de cero, porque hay que recordar que la marca del Chevron no tenía prácticamente un bagaje deportivo en España, ¿no? Y él, cuando se incorpora a la marca en 1987, que es cuando, de la mano de Zanini, él ficha a Zanini para, digamos, de una manera
semioficial, contar con la representación de la marca, y a partir de ahí, yo creo que durante esos años, hasta bien entrados los 90, Citroën se convierte en el gran referente de la competición en España, con los AX, con los ZX, como decías. Es que la ZX tuvo Supercopa en circuitos, Supercopa en rallies, que era digamos, el mejor vehículo para un privado con aspiraciones. Era un coche de grupo A que te permitía, a poco que los oficiales fallaran, pues subirte al podio, ¿no? De hecho, yo creo que tiene que algunos de los pilotos, Azcona o los hermanos Vallejo, estoy hablando de memoria, creo que incluso lograron subirse al podio en alguna ocasión, y que además apostaba, no dejaba ninguna de las categorías. Solo le faltaron los monoplazas, pero bueno, en aquellos años en España la verdad es que estaba todo el peso de la competición pivotando sobre los turismos, y que, bueno, José María Barroso habría que erigirle un monumento por todo lo que hizo por el automovilismo de competición en nuestro país. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y bueno, no puedo adelantar pistas. Algo de lo que comentaste de los ZX se está cocinando. Vamos a dejarlo a fuego lento y pronto sabremos más sobre ese tema. Y bueno, volviendo un poco al protagonista, nuestro paisano Berti, eh, lo que estabas comentando, o sea, unos inicios o una trayectoria perfectamente cauzada que luego en el paso a los rallies, como veremos más adelante, dio sus frutos. Sí, sí. Además, él siempre, bueno, pues tuvo la suerte de poder dejar las copas monomarca Renault, no dejarlas, sino cambiar de especialidad, ¿no? Gracias a que Renault mantenía la Copa Clio, y que fue allí donde, digamos, se inició. Sí tuvo un primer contacto con un Príncipe de Asturias, probó un Peugeot 106 Grupo N inscrito dentro del desafío. No le fue del todo mal, pero bueno, no acabó de cuajar, y ya pues a principios de los finales de los 90, principios de los 2000, ya fue con el nuevo Clio 16 válvulas donde daría su primer paso, que luego le conduciría al equipo oficial Renault. Bueno, pues después de este breve resumen, porque la verdad es que hemos hablado un poquito, pero bueno, la carrera de Berti en circuitos es lo que es. Eh, Hacemos una pausa musical y retomamos ya con otro protagonista, con Joan Vinyes. Apellidarse Viñés de Abad, así, hijo de Joan Senior y de Doña Natividad, es garantía de que por tus venas va a correr gasolina en vez de sangre. Y es que realmente era así. El andorrano se crió prácticamente en los motorhome de su familia, acompañando a su padre y a su madre por las subidas en cuesta de España y del sur de Francia. Con esos antecedentes, evidentemente, la disciplina en la que el joven Joan se inició, y más en un territorio como el andorrano, en el que prácticamente todas las carreteras son en cuesta, pues evidentemente fue la montaña. Y el coche con el que empezó a correr era el más rápido y asequible Grupo N de la época, el Renault 5 GT Turbo, con el que en su primer año alcanza el subcampeonato de España de Grupo N en el certamen de montaña, detrás de un paisano nuestro, el asturiano Florentino Varela. Bueno, aquí voy a hacer un inciso, y es que hemos comentado Alejandro y yo, no sé si estaréis de acuerdo, que equiparamos un poquitín la montaña a los circuitos, porque bueno, son disciplinas muy especiales, a la vez muy diferentes de los rallies. Entonces por eso os estamos hablando un poco más en concreto de la trayectoria de este protagonista de hoy, de Joan Vinyes, en montaña, equiparándolo un poco a los circuitos. Bueno, volviendo cronológicamente, al año siguiente hereda de su madre un pedazo de aparato, como era un BMW 528i Grupo A, ex campeonato de Europa de turismos, una bestia de 240 caballos para poco más de 1.200 kilos, que Joan maneja con maestría, porque meter los 4,65 metros de la berlina muniquesa por las subidas de montaña no es moco de pavo. Y todo ello le permite obtener un tercero en el apartado de Grupo A en el Campeonato de España de Montaña y un segundo en la misma categoría y especialidad en el Campeonato de Cataluña. Al año siguiente, en 1990, el 528i deja paso a un mucho mejor adaptado Ford Sierra Cosworth de Grupo N,
y ese año ya se proclama campeón de España del Grupo N. Título que revalida al año siguiente y en el que además emprende la campaña europea, obteniendo como resultado final el triunfo en dicho certamen. Ya os digo, siempre hablando de la categoría de Grupo N. En 1992 decide dar el salto a las barquetas, vehículo con el que había pilotado su padre, y con una Osela BMW se proclama subcampeón de Cataluña de montaña y obtiene ya un cuarto lugar en la clasificación del certamen nacional. Durante los años 1993 y 1994, Viñés retoma el campeonato europeo, pero esta vez en pos de la victoria absoluta. Pero en esos 2 años se queda a las puertas obteniendo sendos subcampeonatos tras el rapidísimo piloto vasco de origen mexicano Pancho Gozque. Ya esas 2 temporadas durante los inviernos, más bien dicho, las intertemporadas, comienza a participar en el Trofeo Andros, que como bien sabéis se trata de una serie de carreras sobre hielo disputadas principalmente en Francia, tanto en los Alpes como en el Macizo Central, y disputando siempre alguna en Andorra, en el circuito de Pas de la Casa. Vamos, a 15 minutos prácticamente del domicilio de los Viñes. Estas participaciones le darán a Viñes un feeling muy especial y le fogarán en las cerradas luchas que se mantienen en el pelotón codo a codo, lo que años más tarde le vendría muy bien, como veremos más adelante. En 1995 se decide a dar el salto a los circuitos y se inscribe con un Nissan Primera GT en la categoría de privados del Campeonato de España de Turismos, que este año tenía unas parrillas de lo más competidas, con equipos oficiales de marcas como Alfa Romeo, Nissan, Opel, Ford. Y si era competida en cuanto a equipos oficiales, también lo era en el apartado de privados, que había gente de altísimo nivel, como el equipo Temar de Teo Martín con un 318 IS, casi un equipo oficial, y varios privados de nivel, en los que, como os decía, está el propio Viñés. El resultado final fue un segundo puesto en la categoría de privados y uno en absoluto. Nada mal para un debutante en la especialidad. Al año siguiente ya ficha por uno de los mejores equipos del campeonato, el equipo Audi, como segundo piloto junto a Jordi Gené, a bordo de los A4 4x4 y, como decía Manolo Gómez Blanco para el mensual Automóvil en un análisis que realizó a principios de temporada, leo textualmente: fue la revelación del año pasado, rápido, constante y seguro, es inteligente, maduro y eficaz. Dicho por alguien como Manolo es algo muy a tener en cuenta. Además, el reto era difícil, porque ese año fue uno de los mejores de la historia del certamen y los equipos oficiales, en este caso, diferían poco de los del año anterior y eran Opel, Alfa Romeo, Audi, Nissan y nuevamente el equipo Temar Castrol con BMW. Y la verdad es que ya empezó con ganas, puesto que un segundo y un tercer puesto en las 2 primeras carreras confirmaron los buenos augurios de los que habían confiado en el andorrano. Más adelante, en el meeting de Montmeló, vuelve a conseguir un podium, segundo en este caso en la segunda carrera del día. De aquellas el campeonato tenía 2 carreras por cita, la primera y la segunda. Y se sumó ese resultado de segundo, ya se sumaba al quinto logrado en la primera carrera. Estaba haciendo lo que de él se esperaba, que era apoyar con consistencia al primer piloto, Jordi Gené, y de paso obtener buenos puntos en el apartado de marcas. 2 de los terceros puestos fueron la renta que se trajo de la cita portuguesa de certamen, disputada en el difícil trazado de Estoril. E incluso se permitió el lujo de aventajar en la segunda carrera, en el trazado portugués, a su jefe de filas, Jordi Gené. En la última carrera del año, celebrada en su circuito fetiche de Montmeló, casi tocó el cielo. Y se quedó a escasas 2 décimas del ganador, todo un Fabrizio Giovanardi con su Alfa Romeo 155 oficial. Un honesto quinto puesto será su resultado en la última carrera del año, y la que le dé los puntos necesarios para situarse finalmente cuarto en un campeonato, cuarto absoluto en la clasificación final del campeonato. Desafortunadamente, la temporada en 1996 del Campeonato de España de Turismos supuso el canto del cisne, ya que no se volverían a repetir en la historia del certamen un nivel de competitividad igual. Y el pobre Joan, en 1997, junto a otros pilotos nacionales con los que había compartido parrillas, como era el piloto de Navia Luis Villamil o el catalán Oriol Servià, que había llegado mediante otras disciplinas, debieron buscarse la vida en campeonatos de menor entidad. Y esos campeonatos fueron uno de ellos la Speed Renault Europea. Un campeonato que se corría con el recién lanzado modelo del fabricante francés, una especie de barqueta con motor de 2 litros, biplaza, un modelo exigente, pero era un campeonato menos realmente.
en una temporada más de transición que de otra cosa, consigue por lo menos mantenerse activo y conocer los circuitos europeos. Lo que viene a partir de ahora son los años de los rallies y bueno, esos los desgranaremos en el siguiente capítulo. Pero como veis, los inicios, tanto en montaña como en circuitos, de un hombre aún en activo al día de hoy, y activo y con éxito como es Joan Vinyes, fueron sobre todo, como veis, montañeros y circuiteros. Bueno, ¿cómo ves la trayectoria de Joan Vinyes, Alejandro? Yo creo que a Joan Vinyes, si no existiera, habría que inventarlo, ¿no? Porque eh, que siga con este ímpetu con el que está compitiendo. Hace un par de semanas lo veíamos luchando en el Rally de Hungría por el Campeonato de Europa, por la categoría 4. Bien es verdad que ha tenido un poco de mala fortuna. Tuvimos la mala suerte de verlo incluso en directo, el golpe que sufrió con el Suzuki R4. Pero bueno, lo que tú has dicho, ¿no? Joan es un súper profesional, es un personaje súper querido, siempre muy cercano. Lleva no prácticamente, sino toda su vida en la competición. Uh, Montaña, circuitos, rallies, tierra, asfalto, hielo incluso, como tú nos has dicho, dentro del circuito Andros y de las carreras de las G-Series, ¿no? Que se celebran en Andorra. Joan creo que es uno de los personajes más singulares del automovilismo nacional, que no ha tenido toda, o no se ha visto su trayectoria del todo gratificada digamos, por las victorias, ¿no? Yo creo que le falta alguna, sobre todo en rallies, ¿no? Siempre ha tenido la mala fortuna de no estar con el coche adecuado en el momento justo, ¿no? Ese toque de suerte que tienen que tener también los campeones para convertirse en ello, pero que, como digo, a Joan en ocasiones le ha faltado, pero lo que no le ha faltado nunca, por supuesto, ha sido la velocidad, ¿no? Y una velocidad que ha mantenido prácticamente hasta durante toda su carrera, durante toda su trayectoria. Él ha tenido la suerte de juntar su carrera con una marca como Suzuki, otra de las marcas que tanto ha hecho por el motorsport aquí en España. Se ha convertido en un profesional, en un piloto oficial de primera clase, y además de un excelente mentor para uno de los mejores volantes que tenemos ahora en nuestro país, que es el gallego Jorge Pardo. Sí, totalmente de acuerdo. Es un valor ultra seguro. Pardo sabe que lo tiene ahí con él. Y lo que tú decías, es una pena que no haya, no digamos que no haya triunfado, porque sí que triunfó y hay victorias, pero esas victorias de relumbrón, esos grandes resultados, su trayectoria es absolutamente completa, constante, consistente, pero sí, en los pasos por diferentes equipos le ha faltado eso. Claro, quizá habría que analizar cada temporada en concreto. Pero bueno, como vemos, ahora centrándonos un poquitín en el paso por los circuitos, es que cuarto en un campeonato, en un debut en un equipo oficial, con los rivales que tenía y con todo un Jordi Gené de primer Claro. piloto, realmente hay que valorarlo. Claro, claro, eso es lo que tú dices, ¿no? Sobre todo yo creo que el valor de un deportista, en gran parte, se ha de medir por la categoría de los rivales a los que se enfrenta, ¿no? Y Joan, en el caso de los circuitos, no ha podido tener una mejor vara de medir que enfrentarse a Jordi Gené, a Van der Poel, bueno, pues a todos esos pilotos, incluso ex Fórmula 1, que participaban en aquellos años en nuestro supercampeonato de España de turismos, que se denominaba así en aquellas ediciones. Sin duda alguna, como dices, Joan tuvo esa mala fortuna, entre comillas, aunque la verdad es que siempre
medirte con esa categoría de rivales, como digo, te hace superarte, ¿no? Te hace sacar siempre lo mejor de ti. Sí, desde luego. Y la mejor prueba de ello es el nivel de competitividad que tiene actualmente, ya cumplido los 50 años. Bueno, pues otros que cumplimos ya los 50 años, que somos nosotros, pues vamos a tomarnos un poquito de agua, que ya empezamos a tener la boca seca un poquito, os dejamos con un poco de música y ya regresamos con el último de nuestros 6 pilotos, con el satuteño, el canario Luis Monzón. Bueno, pues estamos aquí de nuevo y vamos a cerrar ya esta primera parte de nuestro episodio doble dedicado a los pilotos que han tenido éxito tanto en circuitos como en rallies, a una leyenda de nuestro automovilismo, al piloto canario Luis Monzón. Eh, bueno, Luis Monzón empezó en el motocross, es otro miembro de una saga familiar, tanto su padre como su abuelo fueron pilotos de bastante éxito, aunque limitados a las Islas Canarias, a su entorno geográfico, y Luis se inició ya desde muy pequeñito, en el año 76, ya me hace mucha gracia, con una Derby Diablo. Empezó a competir en motocross, en una categoría de inicio, ¿no? Y la verdad es que lo hizo con bastante éxito, ya terminando ya con aparatos bastante interesantes como las Honda CR 250, con las que se llevó un buen número de victorias en el campeonato canario de motocross y de enduro. Después daría el paso a los rallies, pero compatibilizando los rallies con una especialidad, como ya hemos dicho, que nosotros consideramos más de circuitos, como es la montaña, en la temporada 1993 y 1994. Y como digo, como complemento a esa formación como piloto, compatibilizó los rallies con una Osela BMW, todo un aparato con aquellos motores BMW náuticos que entregaban más de 300 caballos, con unas curvas de potencia súper agudas, súper puntiagudas, que te hacían llevar el coche siempre al límite, y a lo que te enseñaban era tener unos trazados muy finos que a la postre ayudarían a Luis Monzón a conseguir su más ansiado objetivo, que no era otro que hacerse con el campeonato de España de rallies, como digo, en 1993 y 1994, a bordo de esta barqueta Osela, se llevó 2 títulos del Campeonato Canario de Montañas, campeonato al que regresaría muy posteriormente, en 2017 y 2000, en el periodo que abarca desde 2017 hasta 2019, con uno de esos Audi R8 LMS, y que obtendría nada menos que otros 3 campeonatos. Pero vamos, después de este pequeña introducción en la que hacemos un mini repaso sobre su trayectoria dentro de la montaña, especialidad en la que nunca llegó a dar el paso a la península, vamos a hablar de su paso por los circuitos, ¿no? Porque tras obtener su primer título nacional de rallies en el año 2001, Monzón decide probar en circuitos. Y os voy a dar un dato que a lo mejor es un tanto desconocido para muchos, y es que Luis Monzón llegó a hacer un test en Estados Unidos en la NASCAR, en las series americanas. Él tiene familiares allí viviendo, en Los Ángeles, entabló conversaciones con uno de los equipos, no uno de los más competitivos, pero sí un equipo habitual de las series NASCAR, de esa especialidad tan americana, y llegó a hacer un test con ellos. Estuvo tentado de dar el paso, aunque finalmente no fructificó. Pero sí que podemos decir, bueno, más allá que Ander Vilariño participó, pero siempre en las NASCAR Cup que se celebraban aquí en España. Javi Villa creo que también lo llegó a hacer, bueno, y algún otro piloto español. Pero bueno, estamos hablando de la NASCAR original en Estados Unidos, ¿no? Que hay que tenerlos bien puestos, podemos decirlo así, irse a Estados Unidos a probar tan siquiera rodar con esos monstruos en los circuitos ovales americanos. Finalmente, como ya decía, no llega a fructificar ese intento, pero
sí decide orientar su carrera hacia los circuitos, ¿no? En ese mismo año participa en el Campeonato de España pilotando un Marcos LM600 con el que hacía pareja con todo un especialista como es Tomás Saldaña, ¿no? El actual comentarista que nos da esas espectaculares retransmisiones de las 24 horas de Le Mans en Eurosport, pues participó con Luis Monzón como compañero de equipo. El vehículo, que estaba puesto a punto por Macon, debutaba en el circuito de la Torrecica, en Albacete, y en la primera carrera, saliendo desde el segundo lugar de la parrilla, y tras una muy intensa carrera, logran imponerse al vehículo campeón a la postre en este campeonato, el Seat Toledo GT, que era pilotado por Gonzalo de Castro y Balba Camino. La segunda carrera de esa misma cita se cerraría de nuevo con una victoria y con el Seat a su espalda de nuevo. De esta manera, Monzón y Saldaña pasan a liderar el Campeonato de España. La siguiente cita de ese campeonato se disputaría en el circuito del Jarama. Pese a partir desde la primera fila de la parrilla, la pareja solo pudo finalizar en el 12º puesto, a una vuelta ya de los vencedores debido a multitud de problemas mecánicos que tenían muy difícil solución y que provocaron incluso que el Marcos en la segunda carrera apenas durase la primera vuelta. El equipo sigue apostando por este vehículo y se desplaza a Estoril, donde cuenta además con el apoyo de otros Marcos LM600, un vehículo gemelo pilotado por Cor Euser, el patrón del equipo, y Nia Morín. En el circuito portugués, el Marcos vuelve a fallar, impidiendo incluso que Monzón y Saldaña puedan salir tan siquiera al warm-up, lo que provoca que Luis Monzón rompa relaciones con Marcos al no poder proporcionarle un vehículo medianamente fiable con el que afrontar este campeonato. Las dos siguientes campañas, compitiendo con un Ferrari 360 Módena en la categoría NGT. Venció tanto en el circuito de Jerez como en el Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Y en 2005 toma además parte en las 24 horas de Daytona, en Estados Unidos, teniendo a María de Villota como compañera, y también con un 360 Módena de la marca Ferrari. Esta experiencia la repetiría en el 2006 con el equipo Mastercar. Además de estas salidas a las competiciones americanas, a la mítica Daytona, 24 horas de Daytona, disputó también igualmente con Ferrari el certamen Asia Supercars Challenge. Se quedó cerca de la victoria el primer intento y logró el título internacional al segundo, sumando en los 2 años en los que disputó este campeonato un total de 8 victorias. Tras esta experiencia en el Asia Supercars Challenge, vinieron un par de golpes bastante complicados para Luis Monzón, y es que, bueno, participando en el Campeonato de España, en su retorno al Campeonato de España de GT, se inscribe con un Lamborghini Gallardo, y en la primera vuelta sufre una deflagración, un incendio que le provoca quemaduras bastante severas en cara y en la cara y en las manos de Monzón, de las que necesitó muchos meses para recuperarse completamente. Así que la temporada la dio por cerrada tras esta lamentable primera experiencia en Valencia. Pero aún no terminaría ahí, porque tuvo un accidente aún más grave. Y es que en su retorno a la competición, esa misma temporada, acudió al Grand Prix de Macao, una prueba internacional que se celebra en este circuito urbano y a la que fue invitado. De nuevo sobre un Lamborghini Gallardo de 550 caballos, y tuvo un golpe bastante serio. El siniestro se produjo cuando en la sesión de clasificación el coche impactó violentamente contra las protecciones en el momento que Monzón intentaba adelantar a un rival que le estaba estorbando. Con bastante menos experiencia que Monzón, hizo una maniobra muy peligrosa y, como ya decimos, el Lamborghini acabó chocando contra las protecciones a una muy alta velocidad. A consecuencia del fortísimo golpe, Monzón se rompió 4 costillas, sufrió un severo
neumotórax, perdón, y también pues tuvo bastantes problemas con el nervio óptico de uno de sus ojos, ¿no? Lo que le llevó ya prácticamente a cerrar ese capítulo de su etapa deportiva en los circuitos y regresar con gran éxito, como ya veremos, al Campeonato de España de Rallys, disciplina en la que, si bien no la sigue habitualmente en la actualidad, sí que lo hace a nivel regional con bastante éxito. Otro de esos eternos, ¿no? Otro de esos que yo me acuerdo que en nuestra época, José, cuando hablábamos de Antonio Zanini en 1986 y ya le considerábamos todo un veterano que estaba ya próximo a su retirada, como así fue, y tenía apenas 38 años. ¿Qué pensaríamos ahora de pilotos como Luis Monzón, ¿no? Que siguen ahí y que incluso se llevan títulos de España? Sí, la verdad es que es un ejemplo y es envidiable que mantengan esa competitividad después de una vida tan intensa y tan azarosa como la que nos estuviste contando. Porque es que además, bueno, los dos recordamos personalmente cuando en los años 90 pero recordar 91, 92, las incursiones que hacía por aquí, por Asturias, disputando príncipes, y veíamos a un Monzón con aquel Sierra Marlboro, y nos parecía todo un señor piloto, y tantos años después nos sigue pareciendo, por supuesto, un señor piloto y además tan correoso como siempre. Bueno, ya lo detallaremos en rallies, pero que les pregunten a sus rivales en rallies como el Canarias. Y bueno, con respecto a un par de cosas que comentar, pues ratificar. Cuando hablabas de las carreras que había disputado con el Marcos, y por desgracia los malos resultados que le dio luego, os aconsejo buscar información sobre un vehículo como el Marcos. El Marcos es un morlaco lleno de motor que vamos, fabricado por un constructor artesanal, que lo que es un milagro es que haya podido conseguir esas clasificaciones tanto en España como en Europa. Y bueno, y otro, cuando estabas hablando del circuito de Macao, lo mismo os digo. Macao, que también es conocido como el Mónaco de Asia-Pacífico, es un circuito dificilísimo en el que además las luchas son, o sea, prácticamente hay puntos de trazado que entra un coche y no entra ninguno más, y lo malo es cuando entran dos, como le pasó a Monzón y como pasó en muchas carreras de turismos. Uno de ellos rebota y sale fuera. Hay que verlo porque tiene un valor impresionante. Sí, como bien dices, el Gran Premio de Macao, que así se denomina, que durante muchos años fue considerado, digamos, la prueba reina de la Fórmula 3, ¿no? Allí yo creo que corrieron Häkkinen, que corrió Senna, cualquier piloto que quisiera luego despuntar en los monoplazas sobre todo, pues tenía que pasar sí o sí por ese circuito, el circuito enclavado dentro de la antigua colonia portuguesa en Macao. Y como tú bien dices, es un trazado eh, espectacular. Si me permites una pequeña anécdota sobre Luis Monzón, el grado de... Y está más relacionada con los rallies, con algo que ya trataremos, como hemos dicho, en la segunda parte de este episodio de nuestro podcast. Y es que cuando yo creo que la segunda vez que trajo a Asturias uno de aquellos Score Cosworth Grupo A, aquellos que recuerdas, José, que eran verdaderos auténticos monstruos, ¿no? Con cerca de 500 caballos que daban. Eh, yo creo que estábamos, no sé si estabas tú presente también, estábamos charlando con Luis, con parte del equipo, poco antes de la salida del Príncipe de Asturias, y recuerdo que se pone en marcha el Score, creo que era uno de aquellos preparados por Rush, y lo pone en marcha, aquello empieza, bueno, a vibrar, a sonar como sonaban aquellos grupos hipervitaminados, y de repente se dirigen a nosotros y preguntan: ¿ustedes no lo escuchan un poco menos ligero que el año pasado? Yo creo que es peor, yo creo que es peor. Y me hizo muchísima gracia porque todos asentimos, sí, sí, efectivamente, es bastante peor. La verdad es que no sé de dónde sacaba aquel,
aquel grado de percepción, ¿no? De exactitud en decir que a lo mejor había 5 o 10 caballos de diferencia con la unidad que había traído al Príncipe de Asturias la temporada anterior. La verdad es que es algo que me hizo mucha gracia en aquel momento, sobre todo, y el nivel de confianza que demostraba hacia nosotros, ¿no? Como que nos preguntaba como diciendo, pues, ustedes tienen que entender, ¿no? Tienen que entender de esto y seguro que me van a entender. Sí, quizá a lo mejor es que dábamos un aspecto de expertos en la materia que suponía Monzón que teníamos. Bueno, nosotros lo que estábamos más que nada era babeando, oyendo los aullidos y los rugidos del motor de los Corcos. Sí, sí. Sí, yo creo que se trajo uno preparado por Ras y otro por Nocentini, creo recordar. Pero bueno, son anécdotas que luego vamos a contaros en detalle en el próximo capítulo. Pero sí, Monzón además es que es un tipo muy especial y tiene un carácter que es totalmente abordable. Sí, la verdad es que siempre se ha portado excelentemente con nosotros en la época de los rallies y bueno, yo creo que en general con todos los aficionados y bueno, pues fruto de esa atención así es de querido, ¿no? Y de seguido en cuanto rallies disputaba y sigue disputando en nuestro campeonato de España, como ya veremos, como bien dices, en la segunda parte que no a mucho tardar ya encontraréis disponible en nuestros canales habituales, aquí en iVoox, que es nuestra casa madre, en Spotify Podcast, en Apple Podcast, ya no sé dónde más subirlo, ¿no? De nuevo reiterar nuestro agradecimiento por el éxito que ha tenido el podcast dedicado a Toivonen, la acogida que está teniendo. La verdad que teníamos ciertas dudas porque más de 2 horas hablando del bueno de Genka, pues nos parecía un tanto excesivo. Pero bueno, José, parece que a la gente siempre pide más, ¿no? Bueno, sí, eso pensamos nosotros. Digamos, bueno, benditos los que escuchen la chapa que estamos dando sobre el finlandés, pero bueno, lo hacemos con ganas, lo preparamos lo mejor que sabemos y es un gusto ver que está gustando. Bueno, como un gusto es haber compartido contigo. Esta ya, nos vamos a más de 1 hora, ¿eh? Mira que hablábamos al principio, ¿no? Este cortito, imagínate si llegamos, si llegamos a hacerlo, a hablar de los circuitos y de los rallies, yo creo que nos echan de casa, ¿eh? Porque nos vamos a ir a la hora 15 hora 20 fácilmente y eso tratando el tema de los circuitos de una manera bastante superficial. La verdad es que tenemos cuerda, ¿eh? Tenemos cuerda, pero claro, es que por algo Monzón nos preguntaba qué nos parecía el sonido del coche. No era por casualidad. Bueno, José, lo dicho, un placer tenerte compartiendo esta primera parte del episodio dedicado a los pilotos de circuitos y de rallies. Eh, Emplazaros a todos para que sigáis apoyando, sigáis con nosotros en este proyecto tan chulo, tan bonito que es Nostalgia Racing el podcast. Ya sabéis, si tenéis algo que decirnos, agradecemos que nos lo comentéis en los comentarios que tenéis a vuestra disposición en el propio capítulo. Emplazaros, de nuevo, insisto, para que podáis escuchar la segunda parte de este episodio. Daros un abrazo muy fuerte y, como siempre, nos vamos. Nos vemos. Chao, nostálgicos. Chao, nostálgicos.